Muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Hemos tenido una semana bastante entretenida porque hemos hablado de asuntos muy importantes. Empezamos el miércoles pasado hablando de lo que había dicho la madre de Gabriel Cruz en el Senado, Patricia Ramírez, en el cual pedía un pacto de Estado. Porque estaban, y cada vez hay más y más y más, documentales donde los asesinos y los criminales son los protagonistas de ellos. Y además se están lucrando con estos documentales. Ayer nos acompañó aquí Joaquín Campos. Estuvimos hablando sobre la moralidad que hay entre los productores y las productoras en contratar a los asesinos para hacer los documentales, y además Joaquín Campos nos dio dos exclusivas que hemos contado esta mañana en vídeo. Y hoy cerramos el triunvirato. Hoy cerramos a lo grande porque hoy nos acompaña Félix Ríos, un respetado criminólogo, lo conocéis sobradamente en el canal, en el cual Félix ha participado en varios documentales. El último se estrenó hace un par de semanas en Max, ahora Félix lo comentará también, y vamos a hablar exactamente de eso, cómo es la producción de un documental True Crime. ¿Por qué se contrata a los asesinos? ¿Por qué hay tanto interés en escucharlos? Si es solamente un puro blanqueamiento o si por el contrario solamente y únicamente y exclusivamente es audiencia. Todo esto nos va a explicar Félix, que ha participado en varios documentales y además está estrenando uno de ellos. Para no alargarme más, le damos la bienvenida a Félix. Félix, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dani, buenas noches a todos tus seguidores. Contento de estar aquí porque además justo se cumple que hoy o ayer llegamos en mi canal a los 20.000 suscriptores. Que para un modesto criminólogo como yo, que no se dedica en exclusiva a la divulgación como vosotros, ya es un éxito para mí, así que contento. No, joder, es un super logro. Fíjate, tú ayer llegaste a los 20.000. ¿Ayer o hoy? Ayer. Creo que fue entre ayer y antes de ayer, sí. Me di cuenta pues, justo como cuando Trium ha llegado a los 100.000. O sea que bueno, salvando las distancias. Pero muy bien. Él ha subido a primera división y yo he subido a tercera, ¿sabes? Bueno, está muy bien. Oye, yo me alegro un montón. Y además el contenido que haces es, además de investigación, de explicar exactamente cómo son los casos en los que tú has trabajado y casos también que los tienes cercas. Uno de ellos es el que yo comentaba al principio. Tú has participado en el caso de Heidi Fitkau, ¿es verdad? Correcto. El último día. Exacto, sí. Es un documental que se estrenó, pues nada, hace apenas un par de semanas en HBO Max, que ahora se llama Max, sin más. Lo habíamos grabado hace 1 año y medio. Lo que pasa es que la producción, digamos, fue por Discovery. Discovery, digamos, fue la que aportó el dinero para hacer la producción. Uh-huh. Se terminó de grabar, pero luego viene una parte de postproducción donde, digamos, tú entregas el producto, luego lo explicaremos, y luego la propia plataforma es la que decide cuándo, cómo y en qué circunstancias lo publica y lo pone al acceso de todo el mundo. Entonces yo sabía que había unas negociaciones por si se fusionaban o no Discovery Channel y HBO o con Prime, había varias opciones. Y de hecho habían quedado en avisarme los de la productora y no me avisaron. Me enteré por la gente que me dice, oye, Félix, que ha salido ya el documental sobre el tema de las sectas y tal. Digo, pues mira, me estoy enterando ahora. Así que sí, lo tenéis a vuestra disposición en HBO Max. Os aconsejo que lo veáis, no lo digo porque salga yo, sino porque es una investigación muy interesante que se hace sobre un intento de suicidio ritual en el Teide en el año 2008. Aquí en Tenerife, por parte de una secta dirigida por una terapeuta alemana, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que los periodistas se pegaron un curro de narices porque se fueron a Alemania, localizaron a víctimas. La verdad que estaba bastante currado. Y además son el equipo de grabación que empezó a hacer la serie de Crimes, uh-huh, que fue realmente la que dio el pistoletazo de salida para toda este formato específico que, como has comentado al principio, es el que más se está vendiendo ahora mismo en plataformas, ¿no? Exactamente. ¿Por qué crees que se está vendiendo tanto? ¿Por qué hay tanto interés en el True Crime ahora mismo? Porque esto es una locura ahora mismo.
Sí, bueno, yo creo que empezaron como siempre, empezaron los americanos con series documentales. Cuando empiezan las plataformas, empiezan a dar la posibilidad de que la gente se documente de casos reales, porque la gente, yo creo que todo esto va por moda. La gente se cansó un poco de la fiebre inicial que hubo del CSI, en la época en la que yo terminaba de estudiar criminología, me acuerdo. De hecho, yo tengo la primera temporada de CSI no sé si la tengo en DVD o a lo mejor la tengo, incluso la tuve en cinta de vídeo, imagínate. Claro, luego vino pues todo lo que vino después de Mentes Criminales, en fin, Lie to Me, todas esas series, ¿no? Producidas muchas de ellas por Jerry Bruckheimer. Y posteriormente, pues digamos que la gente ya se colapsó de la ficción relacionada con la investigación criminal y a la gente le ha empezado a interesar más el true crime, es decir, las historias reales de crímenes y documentadas. Y como además las plataformas permiten que las veas cuando quieras y como quieras, y además se ha hecho, esos documentales se han hecho muy cinematográficos, hay mucha imagen en un segundo plano, muchas tomas con dron, digamos que la realización ha ganado mucho. Si comparas con documentales, Dani, del año 2000 e incluso hasta el 2010, te vas a encontrar con unos documentales que son un poco más austeros, ¿no? Que normalmente son pues, un par de imágenes, un tipo hablando y poco más, ¿no? Entonces hoy en día, digamos que la calidad del cine, digamos, se ha trasladado a las series documentales y la gente quiere conocer casos reales. La gente ya se ha aburrido de la ficción. Creo que es eso, básicamente. Que sepan que el documental está disponible en Max, que pueden ir a verlo. Se llama El último día, el caso de Heidi Fitkau, y ya lo ha explicado Félix. Es una secta que organizó un suicidio colectivo en Tenerife. Además, en el canal de Félix, que podéis aprovechar y podéis ir a verlo, él también tiene un vídeo específico hablando y dando más información sobre esa secta y sobre lo que ocurrió. Solamente tenéis que poner en Google Félix Ríos y ya te aparece Félix Ríos, criminólogo, y te aparece directamente ya su canal. Y allí podéis ir a verlo. Entrando en materia del caso de Heidi, porque también hay una cosa que me llama mucho la atención, es la contable la que le hacen la entrevista, es la contable la que habla y habla de... Exacto. Y ligándolo un poco con todo esto, ¿sabes si la contable generó ingresos a raíz de este documental que habéis hecho en Max? Yo no lo sé. Pero hasta donde yo supe, hasta que yo intervine en la fase anterior a Alemania, aunque luego, como yo estaba asesorando a la serie, o sea, yo aparte de intervenir, asesoré a la serie, ¿no? En cuanto a pues todo lo que era el sumario, cribando quiénes eran los testigos más importantes, intermediando para que contactaran con informadores. O sea, fue un currazo, ¿no? Yo la parte de Alemania, que era donde estaba Ulrike, no la manejé directamente. Pero normalmente la filosofía de estas plataformas suele ser, no las plataformas, sino las productoras que tienen el dinero de las plataformas, es no ofrecer dinero salvo que sea una compensación por el día que pierdes de trabajo, ¿no? Entonces, no sé si Ulrike pudo haber cobrado algo, yo creo que no. Yo creo que Ulrike tenía un interés un poco por lavar de alguna manera, o sea, continuar lavando la imagen de Heidi Fitkau, ¿no? Y por eso pues accedió a intervenir, sobre todo teniendo en cuenta porque Heidi ya estaba fallecida, ¿no? Había fallecido hace unos años. Pero fíjate que es curioso, Dani, yo no le había puesto cara a Ulrike. Y todo el mundo que ha visto la serie me dice, Heidi estaba loca, pero la mala era Ulrike. Claro. La mala era Ulrike, ¿no? La verdad que tiene una puesta en escena que tú dices, madre mía, se nota que esta era la que sabía manejar el cotarro en aquel momento. Hombre, era la que le manejaba el dinero también a Heidi, era la que controlaba absolutamente todo. Sí. Es alucinante. Ligándolo con todo lo que queremos hablar hoy, estamos viendo una avalancha de documentales sobre True Crime que están empezando a salir. Yo este mediodía me he visto uno que hablé ayer, que es el de Yo soy un asesino, del caso de la katana, asesino de la katana, que me parece también alucinante la entrevista. Yo me imagino que habrá cobrado también por esa entrevista que realiza. Limpiando su imagen, hablando con una frialdad que también que te deja pasmado, ¿no? Diciendo de que había matado a su madre, a su padre, a su hermana. Incluso lo vemos llorar, levantarse y marcharse porque no aguanta más la presión, ¿no? ¿Hasta qué punto, Félix, esto va a continuar así? O sea, que estén participando los mismos criminales, los mismos asesinos, esa es una de las preguntas. ¿Hasta qué punto esto va a continuar? Y la segunda que te quiero realizar, tú que has vivido dentro de esos documentales, la producción de esos documentales,
¿Hay alguna manera de que esto se pueda llegar a parar? De que estos estos asesinos no se lucren, porque al final lo que hay como un efecto llamada, ¿no? Contra más bestia sea el asesinato, más posibilidades vas a tener de realizar un documental y más dinero te van a poder llegar a pagar. A ver, esto es una cuestión compleja, Dani, y que tiene muchas aristas, ¿no? Y te comento por qué. Vamos a ver. En primer lugar, existe la demanda, es decir, el ser humano tiene interés por conocer sobre el mundo criminal. O sea, es algo que a todo el mundo le llama y si lo que más se venden son series de true crime y no series de cocina, por algo es, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? O sea, que quiero decir, siendo críticos, lo primero que tendríamos a lo mejor es que ser autocríticos nosotros y decir por qué nos atrae tanto el conocer los detalles mediante los cuales pues, una persona ha descuartizado a otra, ¿no? Yo creo que ahí hay una reflexión que tenemos que hacernos. Porque además muchas veces no se trata de que la gente, o no todo el mundo, o la mayoría de la gente, no tiene interés en conocer la investigación. A la gente lo que más le gustan son los detalles truculentos, ¿vale? O sea, quiero decir, a lo mejor a mí, desde el punto de vista técnico, pues me interesa más, en el caso de Daniel Sancho, por poner un ejemplo, cómo se desarrolla la investigación, pero seguramente a lo mejor al 60% de tus seguidores, por ponerte un ejemplo, Dani, a lo mejor lo que quieren saber en un determinado momento es los detalles escabrosos de, oye, con la sangre fría con la que lo descuartizó, lo desmembró y lo tiró aquí y allí, ¿no? Eso es lo primero. Entonces existe esa demanda. Luego existen las productoras. Las productoras funcionan para ganar dinero y las cadenas funcionan para ganar dinero. Es decir, las cuestiones moralistas ellos se las pueden plantear, pero realmente son un negocio y eso es algo que la gente tiene que entender, ¿no? Cuando hay una cadena de televisión que te llama, ni siquiera te hablo de productoras a lo grande, ¿no? Sino cuando te llaman de un programa de Telecinco o de 4 o de La Sexta para que comentes sobre un caso, no lo están haciendo porque tengan un interés especial en el caso en sí, sino porque eso les da audiencia y la audiencia les da dinero. Y entonces salvo que te encuentres con directores de programas con cierta ética o un perfil diferente, lo que te vas a encontrar es gente que cuanto más sangre y más detalles escabrosos y más se grita en el escenario hablando de cómo lo descuartizó y cómo no, pues más a gusto van a estar porque van a ganar más dinero. Eso lo digo también porque, y ha hecho la puntilla, suele ser habitual que cuando te invitan a uno de estos programas, y hay mucha gente que me llama y me pregunta, oye, Félix, la primera vez que me invitan a ir a televisión, ¿tú les debo de cobrar, no les debo de cobrar esto? Me han dicho que ellos no pagan colaboraciones y yo siempre les digo, vamos a ver, ellos están cobrando por lo que hacen. O sea que valora tú tu trabajo y plantéatelo porque ellos se van a lucrar de lo que tú les vas a contar, ¿vale? O cómo lo vas a contar. Entonces, esa es la parte, ¿no? La primera parte es, hay una demanda y hay productoras que están dispuestas a satisfacer esa demanda, ¿no? Con lo cual el negocio está servido. Ahora viene la parte de la historia o la parte moral del asunto, ¿no? La parte moral es, vale, vamos a relatar cómo se cometieron una serie de crímenes. Y entonces aquí existen varias posibilidades dentro de lo que tú has marcado. Primero, que participe o no el criminal. ¿Hasta qué punto eso a las víctimas les gusta o no les gusta? Segundo, participe o no participe el criminal, es posible que haya familias que no quieran que se hable de su caso y que no quieran que se haga un documental para que no los paren los vecinos. Yo hace poco hablé con los padres de una víctima que me dicen, Félix, es que nosotros ahora lo que no queremos es que otra vez, cada vez que salgamos a la calle, nos pare un vecino y nos digan, oye, vi el otro día el documental de lo de tu hija, ¿no? Es que hay que ponerse también en la piel y a veces es muy complicado parar eso, ¿no? Pero hay que ponerse en la piel de los familiares. Y luego viene la tercera parte, participando del criminal que además se lucre. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? ¿Qué línea es la que más o menos está marcando la madre del pescadito? Pues habrá que verlo porque, Dani, por ejemplo, en Estados Unidos con la ley de Sam, lo que está prohibido es que se lucre un criminal, pero no que no salga. O sea, quiero decir, un tío que ha cometido 15 asesinatos puede perfectamente participar en un documental siempre y cuando no reciba dinero, pero puede participar. La ley del hijo de Sam, ¿vale? Sí. Se denomina así. Entonces, claro, aquí en España, si se hace una reforma, ¿con qué particularidad se va a hacer? O sea, ¿qué es lo que se va a prohibir o arreglar de alguna manera? Y además, en Estados Unidos no es que esté prohibido hacerlo, es que si se hace, empezó el estado de Nueva York con la ley del hijo de Sam, ¿vale? Fueron los primeros que lanzaron el pistoletazo de salida.
porque era como se hacía llamar John Berkovich, ¿vale? Uno de los asesinos que inicialmente se intentó lucrar y creo que llegó a lucrarse por una serie. Lo que te dice la ley del hijo de Sam es que tú puedes demandar, ¿vale? Tú puedes demandar al asesino para que él no se lucre y quedarte tú con ese dinero, ¿vale? O asociaciones que hayan participado de víctimas en ese tipo de casos, por ejemplo, pueden demandar también y pedir ese dinero para ellos, ¿vale? Pero no está diciendo que inicialmente se puede impedir que haya un trasiego de dinero, porque ya me dirás, Dani, ¿cómo impides tú que en vez, pues alguien te dé dinero y te diga, toma, ¿sabes? Entonces, es una cuestión delicada, ¿vale? Primero, si sale, lo voy a resumir, ¿participa o no participa el asesino? Y segundo, si participa el asesino, ¿se lucra o no se lucra? Es delicado. Mira, fíjate, ayer estuvo aquí con nosotros Joaquín Campos, el periodista que ha estado en Tailandia cubriendo el caso de Daniel Sancho, ¿no? Y fue la primera y única persona que ha podido entrevistarse con Artur Segarra y sacó un libro de Artur Segarra. En aquel momento, cuando él saca hace 8 años atrás el libro de Artur Segarra no le pidió absolutamente nada, ¿vale? No estaba de moda el pedir dinero por contar la historia. Ayer preguntándole, le dije, oye Joaquín, ahora mismo Artur Segarra te cobraría, me dice, sí. Es más, lo sé con seguridad porque quiero volver a reeditar el libro y quiero volver a entablar una conversación con él. Y ahora ya se han puesto de otra manera. Ahora ya se han puesto de la manera en que están pidiendo dinero. Claro, la locura de llevar a los criminales parece que cada vez va a ser más. Tenemos el caso de César Román, el rey del cachopo, con el documental que se estrenó también hace 3 semanas aproximadamente, con Rosa Peral, con las cintas de Rosa Peral, con José Rabadán, el asesino de la katana, Miguel Carcaño, que va a sacar un libro. Y ahora también tenemos también el documental de Rodolfo Sancho, que sabemos que ha cobrado para realizar ese documental. Es más, no solamente que haya cobrado, ayer nos dijo aquí también en exclusiva Joaquín Campos que fue él, Rodolfo Sancho, quien se ofreció a las plataformas para poder hacer este documental. Primero intentó con una, muy grande, dijeron que no, fue a la segunda, muy grande también, que es Max, o HBO en ese momento, y le dijeron que sí, con Cuarzo de por medio, ¿no? Entonces, hay que recordar... Dani, pero perdona que te haga un inciso. Fíjate el matiz. ¿Quién se lucra? ¿El asesino? ¿El padre del asesino? Ya, pero en este caso se lucra el padre del asesino Félix, pero el dinero... Y en todo caso, de un asesino todavía no es asesino, desde el punto de vista legal. O sea, que esa será otra cosa que también habrá que atajar. O sea, ¿hasta qué punto alguien podrá contar su historia? ¿Antes o después del juicio? Porque hasta antes del juicio, legalmente no es una... O sea, antes de la sentencia, legalmente tú no eres un asesino. Exacto. Entonces... Presuntamente asesino, pero sí, lo que sí que es descuartizador. Pero bueno, el padre de un descuartizador. Sí, yo te entiendo, pero extrapolándolo más allá del caso de Daniel Sancho, ¿vale? O sea, quiero decir, si se lleva a cabo una reforma legal, habrá que atarla muy, 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 muy bien, porque puede ser que alguien diga, bueno, pues yo voy a vender mi historia antes de que me sentencien. Luego ya si la plataforma la quiere publicar después es otra historia, pero yo la vendo ya por si acaso, ¿vale? Entonces, hay que atar muchos factores. ¿Quién se lucra? Si solamente el asesino o no, si también su familia o no, si es antes o después de la sentencia. No, está claro. No es lo mismo antes de la sentencia, que ahora mismo es lo que están haciendo. Lo que pasa es que todo indica, además, cuando Daniel confiesa que es un descuartizador, que ha descuartizado, dejemos aparte lo del asesinato, ¿vale? Y se lucra el padre, cierto, pero el padre, ¿por qué se está lucrando? ¿Por qué se lucra de ese documental? Para transferir el dinero a su hijo, no a su hijo directamente, sino para pagarle el bienestar que tiene que tener y la defensa, el bienestar que tiene que tener en Tailandia. Por eso te digo que entonces son matices, o sea, eso es lo mismo que Daniel Sancho salga dentro de 10 años de prisión y cuente su historia y vaya a un documental y lo graben y saque perras. Es que al final, quiero decir, todo tiene un análisis moral, ¿no? Lo que tú estás planteando y cada uno podemos tener que nos parezca mejor, que nos parezca peor y tal. Pero claro, ahora estamos hablando de la posibilidad de que algo parecido a la ley del hijo de Sam se lleve a cabo en España. Entonces, como puedes ver, hay muchas posibilidades y hay muchas aristas. No es sota caballo rey. No es yo soy la madre de una víctima y yo no quiero que se haga absolutamente ningún documental sobre el caso de mi hija para que no se lucre nadie. Porque también te digo una cosa. Siendo estrictamente moralistas,
si está mal que se lucre un asesino, ¿por qué va a estar menos mal que se lucre, no sé, un director o un productor o el dueño de una plataforma? ¿Por qué va a estar menos mal que se lucre otra persona? ¿O por qué va a estar menos mal que se lucre un escritor? O sea, es que son muchos debates moralistas que cada uno tiene que... Yo no me quiero posicionar, ¿vale? Pero quiero decir que todo el mundo debería de valorar ese tema, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, hablas de que entrevistaste a Joaquín Campos, ¿no? ¿Hasta qué punto Joaquín Campos se está lucrando a través de el dolor y el asesinato de personas que han muerto, por ejemplo? O los periódicos cuando sacan una noticia. O nosotros cuando hacemos un vídeo de YouTube monetizado para hablar de un crimen. Sí, pero lo que estás haciendo es informar de lo que ha ocurrido, como en el caso de Joaquín cuando saca el libro. O sea, es la libertad del periodismo, la libertad de información. Sí, pero no deja de ser un lucro que deviene de un drama, ¿no? Quiero decir, o sea, a ver, lo estoy exagerando, pero a lo que me refiero es que la moral es una cosa tan subjetiva que habría que hablar. Tú sabes que, por ejemplo, hay canales de YouTube donde a lo mejor pues alguien puede contactar y puede decir, oye, mira, que yo quiero hablar de tal asunto y tal. Y de repente el dueño del canal puede decir, mira, yo no considero ético hablar de eso, así que no voy a hablar de eso. Porque no pienso darle pábulo a un asesino, a una asesina o a lo que sea. Al final todo esto son cuestiones muy, muy subjetivas, muy subjetivas. Y claro, por un lado está la libertad de expresión o la libertad de comunicación o de información, como tú dices, y por otro lado también está el dolor de los familiares de las víctimas o de las propias víctimas. Está claro, pero tú, por ejemplo, cuando participas en un documental, ya sea el de las niñas de Alcácer o sea el de Heidi, tú al final estás haciendo tu trabajo. Tu trabajo. A ti te llaman y te contratan en ese documental para hacer tu trabajo como experto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un interés en saber cómo se gestiona ese tipo de crímenes, ¿no? Para saber un poco, digamos, la puerta trasera, la parte oscura, la que nunca se ha contado, la que aparece en el sumario y la mayoría de gente no conocemos. Pero de ahí a que tú estés trabajando y te estés lucrando por tu trabajo, a que un criminal esté lucrándose porque está contando realmente cómo lo hizo, ¿vale? O por qué lo hizo, me parece que la diferencia es esa. Hay un salto cualitativo importante, lo entiendo. Pero que al final, a lo que me refiero es que al final todo esto se traduce en dinero y pasta, ¿sabes? Y gente que quiere ganar dinero y directores de cine y tal. Y te digo una cosa también, yo he visto muchos productores y muchos directores llenándose la boca hablando de no, pero nosotros lo vamos a hacer este documental desde el máximo respeto a las víctimas. Bueno, ¿y por qué ellos sí lo están haciendo desde el máximo respeto y cuando lo hace otro de la competencia no? Al final, este mundo es muy ingrato en muchos sentidos. Pero bueno, yo te entiendo lo que te refieres, que ya yéndonos a los extremos y no a lo intermedio, pues evidentemente lo que primero tendría que priorizar es la posibilidad de que alguien que hace algo malo encima no gane dinero después, ¿no? Hostia, es que me parece muy frío que un asesino que como el de la katana, como José Rabadán, que acaba con la vida de sus padres y de su hermana, luego se le premie, aparte de eso, se le premie con un documental para limpiar su imagen, porque no sé si has visto el documental de José Rabadán. No, yo es que sabes, Dani, que yo os lo he comentado muchas veces, aunque parezca mentira, yo en mi tiempo libre no intento hacer nada que tenga que ver con asesinato. Con tu trabajo. Bueno, joder, es como si tú en tu tiempo libre te dedicas a ver cómo se producen vídeos de YouTube, ¿sabes? Y de tu madre mía, chiquita, vaya ganas, te coge a tu mujer y te tira por el balcón, ¿sabes? También es verdad. Pero bueno, pongámonos en tu trabajo, dentro de tu trabajo, ¿vale? De que tú te llamen para ir a hacer un documental y te encuentres de que el actor principal es uno de los asesinos o una asesina que está al lado tuyo contando, ¿no? A ti te tocará en algún momento, pero ella, y tú sabes fehacientemente que ella está allí y que está contando. Te voy a decir lo que pensaría, lo que sentiría. Por un lado, desde el punto de vista científico e investigatorio, me parecería tremendamente interesante, ¿vale? Y ahora te explicaré por qué. Y luego, por otro lado, tendría un conflicto moral importante, sobre todo pues si he trabajado, he escuchado o incluso he sido contratado por las víctimas, que suele ser lo habitual. A mí normalmente me contratan las familias de las víctimas o los abogados de las familias de las víctimas para reabrir casos, ¿no? Entonces, es complicado, porque igual que yo he vivido y tengo una relación muy estrecha con muchas familias de víctimas, hasta tal punto que si se casa alguien me llaman o se bautiza un niño y voy, y muchas veces digo yo, madre de Dios, cuando me presentan a los invitados que van a decir, mira, este es el criminólogo
que nos ha intentado ayudar a reabrir el caso de mi hermana, de mi tía, lo que sea. O sea, por un lado tengo eso, pero luego yo también, en muchas ocasiones, he tenido la oportunidad de hablar con verdaderos hijos de Satanás en prisión y he hablado con ellos y hasta cierto punto empatizado en aras de conocer mejor cómo funciona la manera de pensar de esta gente, ¿no? Y he tenido entrevistas con muchos en prisión y fuera de prisión, ¿eh? O sea, yo he hablado con gente que ha cometido asesinatos y que nunca llegó a entrar en prisión, por lo que sea, y he hablado con franqueza con ellos, ¿no? Entonces, ya te digo, me vería en una situación compleja y complicada. De hecho, también además te lo comento, bueno, creo que lo sabes, antes de Navidades, a ver, estoy ahora desubicado, no, después de Navidades y antes, sí, hace unos meses participé en otro que se va a estrenar en Netflix seguramente después de verano, en octubre o noviembre como mucho. Bastante potente ese documental. Y en ese documental no participa la persona autora de los crímenes, ¿vale? Entonces yo me planteo, si yo el día que fui a grabar me hubiese visto allí sentado o sentada a la persona responsable de los asesinatos, habiendo tomado un café con los padres de una de sus víctimas el día anterior, ¿cómo me hubiese sentado? ¿Sabes? Es complicado, pero yo entiendo que para los productores es un filón y es un plato muy apetecible. O sea, es un plato. Tú imagínate la cantidad de productores que por mucho que digan o que presuman de cuestiones moralistas, no se matarían por tener una entrevista en exclusiva con Daniel Sancho, por ejemplo. Claro, sí, ese es el problema. Las televisiones se pegarían de hostias para ver cuál es la televisión donde va a ir Daniel Sancho. Y cuando se lo llevara uno, el resto dirían, qué falta de ética tienen eso, le están dando voz a un asesino, pero ya les hubiese gustado a ellos darle voz al asesino también para ganar dinero. Y luego lo que tú decías, la audiencia, ¿y la audiencia que tendría una entrevista en exclusiva a Daniel Sancho? Claro, y habría gente que diría, ¿cómo se le puede dar voz a un asesino? Y luego verían el documental. Tú lo verías, ¿no, Dani? ¿Tú no verías una entrevista a Daniel Sancho? Sí que lo vería. ¿Y te parecería poco ético que le hicieran una entrevista a Daniel Sancho? Me parecería, a ver, yo te digo la verdad, a mí me parecería... Te estoy poniendo un aprieto, ¿eh? No, para nada, para nada, porque yo te lo respondo. Lo mismo que decías tú antes de que has ido a prisión y te has entrevistado con criminales, ¿vale? No es lo mismo, no te lo puedo comparar, ¿vale? No te puedo comparar que tú te vayas a prisión y te entrevistes con un criminal, ¿vale? Porque tú al final lo que quieres es estudiar a ese criminal, ¿vale? Que un criminal vaya y haga un documental o haga una entrevista pagada explicando cómo lo ha hecho y con toda la sangre fría que después del dolor que pueden tener las víctimas y de cómo conmociona a la sociedad, él siga R contando como si no pasara nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si hubiese en Telecinco apareciera en Vamos a Ver o en Tardear apareciera Daniel Sancho? Primero, por interés lo vería, por interés, porque me interesa que él explique y escuchar, ¿vale? Luego seguramente me repatearía por dentro cuando me enterase de la cantidad brutal que habría cobrado, ¿vale? Porque diría, me parece una falta de respeto y me parece poco moral que este hombre esté cobrando en televisión esa cantidad de dinero. Pero que te entiendo de que haya gente que lo que busque es el morbo, porque el morbo al final lo buscamos todos, porque cuando vemos series de True Crime casi siempre es por el morbo, de por qué se hizo y cómo se hizo. Cuando hemos visto la serie de Jeffrey Dahmer, muchos de nosotros ni sabíamos quién era Jeffrey Dahmer. Hace muchos años, hablamos de los años 80, ¿vale? Pero el morbo de saber cómo era Jeffrey Dahmer y de esa mente de por qué hacía lo que hacía y cómo lo hacía y por qué coleccionaba partes del cuerpo, ¿vale? Es lo que nos hace tener ese ímpetu bueno, yo creo que todos nos creemos al final investigadores y criminólogos. Al final cuando vemos ese tipo de series nos ponemos en tu piel, en tu trabajo y decimos, bueno, pero hostias. Eso lo lleva haciendo todo el mundo desde que lee novelas de Agatha Christie. Exacto. O sea, gente porque lee novelas de Agatha Christie o veía la serie de Se ha escrito un crimen o, bueno, no sé. Fíjate, es curioso. Y ahora vuelvo al tema principal y te voy a girar un poco más la tuerca en una pregunta directa con respecto a lo que estamos hablando. ¿Sabes cómo se inició el True Crime? No, cuenta.
El True Crime se inicia a partir de una novela que escribe Truman Capote, basada en un asesinato que había ocurrido real. Es la primera vez que se supone se relata en una novela pues hechos que no son ficticios. Hasta ese momento, pues tú leías a Agatha Christie, leías a Arthur Conan Doyle, en fin, podías leer a muchos escritores que hablaban de crímenes, ¿no? Pero eran siempre crímenes ficticios. Entonces, la primera persona, digamos, que además lo hace con extremada crudeza, es Truman Capote. Que, por cierto, no sé si sabes que Truman Capote, uno de los lugares donde escribía era en Palamós, allí a no muchos kilómetros de Cataluña. Hay un hotel pequeño allí. No, a muchos kilómetros de Cataluña no, en Cataluña. A pocos kilómetros donde vivo yo. Quería decir, a pocos kilómetros de Barcelona, quería decir. Sí. ¿Vale? Y joder, el tipo escribía ahí. Entonces, A Sangre Fría, creo que se llama la novela, si no me falla la memoria, ¿vale? Entonces, él es el que da el pistoletazo de salida y aquello tiene tanto éxito que a partir de ahí, estamos hablando de los años, creo que 40 o 50, a partir de ahí, y Truman Capote era un personaje de mucho cuidado también a nivel personal. Hay por ahí una película sobre él que es buenísima, ¿no? El tipo es el que crea escuela y a partir de ahí se empieza a hacer literatura, se empieza en el cine negro a relatar la historia de los criminales, como, no sé, Bonnie and Clyde, Al Capone, toda esta gente, ¿no? Y eso acaba derivando, con el paso de los años, es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Precisamente, pero fíjate que durante muchos años se evitó, en cierta manera, que la literatura, que era lo que había en ese momento, antes del cine, recogiera crímenes, ¿no? Aquello se consideraba como una cosa que debía de quedar ahí como escondido, enterrado, y que como mucho se escucharan leyendas sobre lo que había ocurrido, pero estaba mal visto antes de los años 40 que alguien escribiera sobre un crimen, sobre un asesinato real, ¿vale? Está claro que lo que más vende es el dolor, porque tú al final cuando ves una película o ves... El dolor cuando sabes que es real. Exacto, ¿vale? Que era lo que te iba a decir. Cuando es ficticio, o sea, tú ves Viernes 13 y dices, Viernes 13, cuánta sangre y tal, pero al final dices, pero eso no es real. Sin embargo, alguien luego ve, pues eso, la serie de Jeffrey Dahmer o otra cualquiera y de repente dicen, joder, o sea, porque la mente humana sabe que eso es real, que ha ocurrido, que no es algo que alguien se haya inventado. Entonces parece que no, pero psicológicamente tiene muchísimo más valor para nosotros, desde ese punto de vista que tú dices del morbo, ¿no? Del conocer aquello que ha quedado escondido en nuestro proceso de socialización y nuestro crecimiento. Y ahora te matizo la pregunta, Dani. Tú, si imagínate que un día alguien te hablara y te dijera, mira, soy un intermediario y Daniel Sancho estaría dispuesto a que tú lo entrevistaras. Eso sí, le tienes que pagar 1.000 euros. ¿Tú lo entrevistarías, Dani, para tu canal? A ver, por interés... Mira cómo has sonreído, vamos a ver, claro, porque te digo la verdad. Venga, hablamos de moralidad, pues venga, vamos a ser todos autocríticos. No, por interés es cierto de que sería... A ver, todas las mentes criminales, todos los psicópatas al final son fascinantes como personas, ¿no? O sea, no como persona, a ver, que la gente no me malinterprete, sino la manera de pensar de ese tipo de personas, ¿vale? Entonces, claro... Tú quieres decir que tú lo harías por interés periodístico. Hostias, yo fliparía, pero ya no te digo de Daniel Sancho. Y le pagarías. ¿Y no te parecería que alguien podría decir que lo que haces es poco ético? Seguro que sí, pero seguramente... Porque el director del documental de HBO podría decir, oiga, yo es que tengo mucho interés... Seguro, pero... Félix, periodístico informativo. Pero yo no le resolvería la vida. ¿Entiendes? Yo no le podría resolver la vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿1.000 euros o 10.000 euros? ¿O 100.000? O mucho más, lo que les hayan podido pagar, no lo sé. Bueno, pero ¿quién establece el límite? ¿Hasta qué punto pagarle 1.000 euros es dentro de lo ético y pagarle 10.000 es dentro, por ejemplo, es poco ético? Pero hablamos también de una utopía, porque en ningún momento aparecería por aquí por 1.000 euros de entrada. Vale, pero a ver, yo lo que pasa es que te he situado en una posición para que veas que al final... Sí, que todos nos movemos... Todo depende de cómo queramos hacer el juicio moralista de cada situación, ¿sabes? Yo no sé si lo haría, fíjate. Ni por dinero ni sin dinero, no me refiero a Daniel, sino en general. Y mira que yo sí que me he entrevistado con asesinos. Y además te digo una cosa, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, me pasa con algunos asesinos que conocí en México, que yo quisiera los sacaría los podría sacar en mi canal, y ellos estarían dispuestos a salir. Pero, no sé, yo no lo haría, ¿sabes?
Es complicado. El tema también sería, depende de cómo tú planteases esa entrevista, porque si tú planteas una entrevista blanqueadora de ese criminal, porque sientes fascinación por ese criminal, porque es lo que puede pasar muchas veces, te encuentras de que el mismo entrevistador siente fascinación, ¿vale? Y no sabe diferenciar realmente lo que ha hecho ese criminal a lo que realmente la cantidad de halagos que le acaba soltando, ¿no? Entonces, ahí también habría que saber cómo diferenciarlo. A la raíz de lo que tú estás diciendo, yo podría traer criminales a mi canal y no lo hago, ¿vale? Pero tú te has entrevistado con ellos porque a ti también te fascina esa mente, ¿vale? El saber por qué hacen eso y qué es lo que se les pasa por la cabeza para hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, a mí me interesa, sobre todo, Dani, el cómo. Porque conociendo el cómo, luego cuando volvemos a coincidir con un criminal parecido, por ejemplo, con un pedrastra serial, pues estudiando a uno te puede ayudar a saber luego, el día de mañana, cuando te enfrentes a otro caso, pues saber por dónde van los tiros del otro. Mira, ¿tú sabes cuál es una de las entrevistas más leídas y más vistas, por ejemplo, de la historia de México? No, ni idea. Pues una entrevista que le hicieron al Chapo Guzmán, que se lo hizo una periodista influencer de la época, ¿vale? Y además en la película de Narcos, en la serie de Narcos, Narcos México, lo relata muy bien cómo fue aquello, ¿no? Y esa entrevista está muy bien documentada, ¿vale? O sea, quiero decir, fíjate qué curioso, y fíjate que si podríamos hablar de un enemigo público número uno en México durante muchísimos años, pues ha sido el Chapo Guzmán, responsable de cruentos asesinatos a mansalva que no te puedes ni imaginar, ¿no? Y, sin embargo, se le hizo una entrevista, ¿no? Claro, tú hablas del tema del talante del entrevistador. Eso también es importante, ¿no? Porque cuando tú entrevistas a alguien, no es lo mismo, como tú dices, que tú lo entrevistes para blanquear, a que lo entrevistes objetivamente para conocer detalles y no solamente tocándole las palmas, sino poniéndolo también en importantes tesituras. Pero es que el formato del documental de HBO y de muchos documentales en Prime, en Netflix, etcétera, si te fijas, normalmente no hay un entrevistador. No aparece un periodista que cobra protagonismo. Exacto, eso es cierto. Sino que el protagonista es siempre la historia y los testimonios. O sea, fíjate lo curioso, ¿no? Es cierto. Además, ahora me está viniendo a la mente uno de los asesinos más increíbles de la historia, es Garavito, que acabó con la vida de más de 200 niños, ¿no? Es lo que se sabe. Se hablan de muchos más, pero de los que él llegó, de los que tenía apuntada la libreta, más de 200 niños. Garavito tuvo, o en este caso Ramiro, tuvo la suerte de poder entrevistarlo y de poder tener un cara a cara con él. Y lo que nos dice Ramiro de esa entrevista es que le fascinaba, porque tú al final quieres saber el por qué y por qué lo hace y cómo lo hace, pero que también sentía repugnancia, ¿vale? De lo que le contaba y cómo se lo contaba. Entonces, yo creo que eso es lo que sentiríamos la gran mayoría. Es posible que tú, que también te has entrevistado con muchos criminales, con muchos asesinos, también te esté pasando eso, o te ocurriera eso, de que te pones enfrente de él, te fascina lo que te está contando, porque al final es tu trabajo, y tu trabajo, tú lo que quieres es tener la máxima información, pero cuando te vas de allí y te metes en el coche, seguramente te paras y piensas y dices, madre mía, qué personaje, qué repugnancia lo que me ha estado contando de cómo lo hizo. Yo creo que esa es la parte. Yo creo que ese es el sentimiento que se tendría que tener o que al final se acaba teniendo cuando tú tienes un personaje de este tipo delante. Claro, pero es que al final tú lo tienes que ver como un objeto de trabajo. Al igual que también en muchas ocasiones un policía, cuando está interrogando a un sospechoso que sabe que es culpable, pues lo puede despreciar, pero sabe que está trabajando y que forma parte de su trabajo y que no puede personalizar porque seguramente conseguiría un mejor resultado si no personaliza, que fue lo que posiblemente hicieron los policías tailandeses con Daniel Sancho. Seguramente por dentro más de uno diría, pero mira tú, el flipado de la cabeza que ha venido aquí de España, encima con cara de niño bonito y la vida resuelta, y se ha dedicado a cargarse a otro extranjero en mi país, ¿sabes? A ver dónde coño se cree este tío que ha venido, ¿no? Seguramente ellos lo pensarían, pero luego, sin embargo, con el trato de él, tenían un trato amable, cortés, bromearían con él, le llevarían a comer, etcétera, porque están trabajando. Y en ese momento él es su objeto de trabajo, su objetivo en el trabajo, ¿no? Pues lo mismo le pasaría a Ramiro cuando habló con Garavito, o me ha pasado a mí cuando hablo con otros, porque al final
es verdad que al principio te impacta más, pero luego ya cuando llevas años y ya tienes un poco de callo, lo ves como algo más ajeno y cambias el chip cuando sales, por ejemplo, cuando sales de prisión de hablar con alguno. Igual que un médico puede estar hablando con un paciente, le puede estar contando que se va a morir, oye, mira, te vas a morir, y luego sales del hospital y el tipo cambia el chip. ¿Qué significa? ¿Que deje de ser una persona con sentimientos? No, sino que ha creado ya un callo cerebral de tal manera que cuando llega el momento en el que termina su trabajo, todo eso deja de ser su vida, sino es solamente su trabajo en sí y ya está. Y pasa y cambia el chip y pasa otro rollo. Aunque a veces es complicado separar un personaje del otro, está claro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque tú al final entrevistas a muchos y estás curado de espanto, pero yo me imagino también que cada uno cuenta una historia diferente, cada uno, la historia que cuenta está ejecutada de manera diferente. Y no es lo mismo que te hablen que apuñalaron a una persona en un ascensor, que te digan que mataron a un niño y lo violaron. Y yo creo que realmente dentro de tu cabeza... A ver, Dani, yo he estado hablando con un pedófilo que me estaba hablando y durante la conversación me intentaba convencer inconscientemente, ¿eh? Él lo hacía inconscientemente, no te creas que era que él decía, voy a ver si convenzo a Félix de esto. De que una niña de 9 años que había salido de la ducha, una medio sobrina que tenía, que lo miraba y que lo provocaba cuando estaban juntos y que por eso al final acabaron teniendo relaciones sexuales, ¿sabes? Y él te lo está contando, ¿sabes? De tal manera que seguramente él lo percibía así, ¿eh? Ya te lo digo, ¿sabes? Él lo percibía así seguro, que eso ocurría. Pero claro, tú te abstraes desde fuera y tú dices, pero vamos a ver. Y además él dice, no, y las miradas que me echaba y tal, que tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo un tío tipo tenía ya casi 60 años, ¿cómo un tío de casi 60 años se le puede pasar por la cabeza malinterpretar las miradas de una niña de 9 años pensando que le mira o que las palabras o las frases que le comenta tienen un carácter de manera de insinuación sexual? O sea, imagínate, ¿no? O sea, esas cosas, pues yo las he tenido que vivir y es complicado porque a veces te dices, pues no sé si levantarme y arrancar la cabeza al retrasado mental o qué, ¿sabes? Pero al final son objetos de trabajo, son cosas que tienes ahí en tu día a día y que tienes que afrontar. Igual que le pasa a un montón de psicólogos, de los juzgados, que tienen que hablar con víctimas, con agresores, psiquiatras. Sí, todo. Mentalmente tienes que estar preparados, porque si no, tú mismo te acabas destrozando. Me estaba acordando yo de un caso que seguramente lo conocerás, el caso de no me acuerdo dónde era el pueblo, creo que era por Castilla-La Mancha. Ahora no me hagas mucho caso. Creo que era por Albacete, pero no lo sé exacto. En el que un señor de 60 y pico años viola a una niña de 13, 14 años, que la niña estaba paseando el perro o había ido a ver a su perro y no sé qué. Se lo dice a la madre, la policía lo acaba arrestando, hay juicio, lo meten en prisión. El pueblo no se creía que el señor no me acuerdo ahora el nombre, había violado a la niña. Incluso decían que la niña lo había provocado, una niña de 14 años, ya me dirás tú, a un señor 60 y pico. A los pocos años, a los 5 años o así, sale de prisión, la madre se lo encuentra en el pueblo, lo encuentra en un bar, se va a una gasolinera, compra gasolina, se la tira encima y le mete fuego, ¿vale? Y lo acaba matando. Esto solamente es porque me ha venido, con lo que estabas contando, me ha venido a la cabeza, ¿no? De que, imagínate que todo el pueblo decía exactamente eso, ¿no? Es que la niña seguro que lo ha provocado, porque esto Pepe no puede hacerlo. Pepe es imposible que lo haya hecho, ¿vale? Para que veas también cómo pensamos, ¿no? Cómo es la mente humana. Son temas complicados todos. Está claro. Importante, cosas que me gustaría que me comentaras. ¿Cómo es la producción de un True Crime? ¿Cómo funciona? ¿Te llaman? ¿Te explican el caso? ¿Se enteran antes de que tú ya has trabajado en ese caso? ¿Cómo es? A ver, normalmente lo que ocurre es lo siguiente. Las productoras, de repente, pues se reúnen, ellos tienen equipos de producción, ¿vale? 3, 4, 5 personas, imagínate, y de repente dicen, bueno, somos la productora, yo qué sé, Arcoiris. Y queremos hacer algo de True Crime. A ver, chicos, ¿qué se os ocurre? Por ejemplo, somos una productora de ámbito regional, vamos a imaginar, ¿no? Que somos de Madrid. A ver, ¿qué crímenes interesantes hay aquí en Madrid que no se hayan documentado bien? Ah, pues mira, el caso de Escalero, el caso de el caso del otro, el caso del cual. Vale, venga, a ver, empezad a hacer una labor de documentación para ver
qué cantidad de datos podríamos llegar a conseguir si producimos un documental en ese sentido. Entonces, de repente, pues, mira, es que hemos hablado con un criminólogo que tiene el sumario entero y que además hizo varios informes y conoce a la mayoría de los testigos. Vale, muy bien, ¿y qué más? No, mira, he localizado a los padres de la víctima, he localizado a sus amigos, he localizado a un primo del asesino, bueno, pues parece que de este tenemos bastante material. Sí, muy bien, perfecto. Vamos a hacer unas llamadas a ver quién estaría dispuesto a colaborar y en qué términos. Y luego, lo que se prepara normalmente es un teaser. Vale, un teaser hay diferentes aspectos, ¿no? Un teaser puede ser, pues, simplemente, pues, 4 o 5 láminas que muestran las ideas principales, como cuando presentas un proyecto de publicidad, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? O puede ser que grabes un mini capítulo, un extracto de un capítulo, por ejemplo, para que se vea más o menos cómo es. Y entonces la productora no tiene dinero normalmente, ¿vale? La productora acude a la plataforma y le dice, Netflix, HBO, Prime, quien sea, Disney, mire, quiero producir un documental sobre el caso de Escalero que ocurrió en este año, tengo este dato, tengo esto, y esto lo puedo hacer por tal cantidad de dinero, ¿vale? A partir de ahí, pues la productora te puede decir que sí o te puede decir que no. ¿Qué te dice que no? Pues vas a otra productora que vas a la siguiente de la línea de pasta. ¿Quién tiene más pasta hoy en día? Netflix, ¿vale? Después de Netflix, pues, no sé, ahora Sky Showtime está pegando muy fuerte, sí. ¿Vale? Pero bueno, está HBO, a lo mejor luego está Prime, depende, ¿no? Depende. Y funciona así, pero quien suele dar el dinero no suele ser la propia productora, salvo que sea alguien con mucha pasta, que a veces ha ocurrido, ¿vale? Sino que es la propia productora, o sea, pero la propia plataforma. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el momento en el que tú terminas el producto y lo enlatas, que se llama así enlatar, pues ese producto se lo entregas a la plataforma y la plataforma dispondrá cuándo y cómo lo quieres estrenar. Puede que no lo estrene nunca, puede que lo estrene pronto, puede que lo estrene dentro de mucho, puede que lo estrene cuando se fusione con otra plataforma, etcétera. Ese es el prisma inicial de desarrollo del proyecto. Y ahora, si quieres, comentamos lo que sería el movimiento de dinero o sí. Cómo funciona el tema de los colaboradores, quién cobra, en concepto de que se cobra. Pero antes de entrar ahí, a mí me has dejado ahora una duda. Por ejemplo, en caso de los documentales True Crime muy potentes, muy sí. potentes, como el caso Sancho o, por ejemplo, el de Rosa Peral, ¿no es la misma plataforma la que encarga que se hable de eso? O sea, Netflix o HBO que diga, oye, este tema hay que hacer un documental. Una cosa son los crímenes que pasan más desapercibidos, ¿no? Sí. Y otra cosa son los grandes nombres. Por ejemplo, el que estamos hablando del Pescadito, ¿no? ¿Qué es la productora o realmente es la plataforma la que lo encarga? Te lo aclaro. Espera un segundo porque mi hijo me está molestando. Venga, fuera. Venga. A ver. Pues mira, lo que te he explicado es el trasiego habitual. ¿Qué es lo que ocurre, Dani? Que aparte de eso, luego existe que la gente habla, es decir, normalmente pues los responsables de marketing de las productoras tienen un contacto fluido pues con los responsables de marketing de las plataformas, con los directores, entonces la gente habla y puede ocurrir que en ese trasiego, pues, por ejemplo, un responsable de Netflix o de HBO o de quien sea diga, coño, me gustaría que alguien cogiera este caso que está teniendo mucho bombo y platillo y que me presentara proyectos y tal. Y puede ser que contacten con varias productoras y digan, a ver, voy a llamar a este, oye, ¿tú estarías interesado? Ah, pues mira, sí, no, pues mira, pues tantea a ver qué es lo que hay. Pero ya digo, normalmente no suele ser tanto la plataforma. ¿Y por qué, Dani? Porque, para que tú hagas una idea, para Netflix, Daniel Sancho no es nadie. Y para HBO, Daniel Sancho tampoco es nadie. ¿Sabes? O sea, ellos posiblemente sea un tío que está en Estados Unidos o en Alemania, porque a veces hay delegados para Europa, que ni siquiera aquí en España tienen a veces responsables directos, ¿vale? Y a ellos, sinceramente, se las trae el pairo. Entonces, por regla general, suele ser la propia productora. Es más, al principio hablabas de por qué hay unas series que están disponibles en algunos países o no. Sí. Muchas veces no es tanto por un tema ético como tú comentas, sino porque simplemente allí, pues en Netflix en Estados Unidos, bueno, o en HBO en Estados Unidos,
nadie tendría ni la más remota idea de quién es Daniel Sancho y no tendrían ningún interés y allí la plataforma no tendría beneficios. Como bien sabes que a veces vas a buscar una película en una plataforma que te recomiendan y resulta que para tu país no está disponible. No está disponible. Dices, ¿por qué? Si el producto ya está hecho y lo tiene la productora, pues porque ellos escogen qué productos mueven en un sitio o en otro, ¿no? O sea, ya te digo, puede ocurrir, como tú dices, que sea la propia plataforma la que un poco empieza a echar grano a ver si pica alguna gallina, ¿vale? Pero normalmente suelen ser las propias productoras las que están al tanto de lo que hay de actualidad y sobre la marcha dicen, zasca, vamos a ir a por este caso y a ofrecerlo, a ver. Antes de hablar del dinero, dos cosas más. Primera, gracias Triumph por hacer el raid, ¿vale? Están entrando ahora los de Triumph también y Triumph creo que también está ahora por el chat. Segunda cosa que quería decir ahora. Cuando hablamos de este tipo de documental de los pepinos, de los grandes, Rosa Peral, Caso Sancho y todo esto, ¿qué cantidades de dinero puede llegar a costar una producción de ese tipo? Claro, es que mira, en el costo de la producción te entra, digamos, vamos a hablar de dinero en bruto, ¿vale? Netflix dice, yo voy a dar, vamos a imaginar, 1 millón de euros. Hablo de una cantidad simbólica. Pero es que con ese 1 millón de euros, la productora lo tiene que hacer todo normalmente. Es decir, tiene que pagar a su gente, tiene que pagar a los colaboradores que tenga que pagarles billetes, dietas para grabarlos, alquilar los lugares, alquilar los locales y tal. Y lo que les sobre, por eso ellos intentan pagar lo menos posible. Lo que les sobre se lo van a llevar al bolsillo, ¿vale? Los dueños de la productora. Normalmente es así. ¿Qué puede ocurrir también? Pues que en el contrato se pacte un margen de beneficios en función, por ejemplo, del luego el éxito que pueda tener las visitas. El propio producto, ¿vale? Pero normalmente no suele ser tan habitual. Entonces, claro, tú me dices, ¿que cuánto dinero puede haber sacado pues Rodolfo Sancho si negoció? Pues puede ser mucho o puede ser no tanto, ¿eh? Porque básicamente, hazte una idea que vamos a verlo desde el otro punto de vista, ¿no? ¿Qué necesidad de dinero crees tú que podría tener Rodolfo Sancho para afrontar el caso de su hijo? Lo que ha necesitado es billetes y estancia para él, para alguno de los profesionales a los que llevó y poco más. O sea, fíjate que le habrá pagado a sus abogados de Madrid. Pues puede ser, pero tampoco han tenido una actuación directa, ¿eh? Indirecta puede que sí, pero directa sobre el caso no ha tenido que pagarle a García Montes porque entonces se hubiese desplomado para que hubiese ido a Tailandia una segunda vez y demás. Entonces, tampoco creas que es tanto el dinero que ha podido percibir, ¿eh? Y yo sé las cantidades que se manejan normalmente en este tipo de documental. A él le pagan, vamos a ver, para que a él le paguen, solamente le pueden pagar en concepto de su participación directa como una dieta, es decir, usted deja de trabajar como actor durante los 4, 5, 6 días que vamos a grabar con usted, o los 20 días que vamos a grabar con usted. Normalmente la razón para un profesional normal suelen ser como a lo mejor unos 700, 500, entre 500 y 1.000 euros, ¿vale? Tú imagínate, yo qué sé, yo lo máximo que he cobrado a lo mejor por un día de trabajo, que es pegarte un día entero grabando con una productora, o a lo mejor luego ir a un exterior y grabar, a lo mejor son 1.000 euros por un día, pero ese día acabas muerto, ¿vale? Pero eso ya es con mucha suerte, normalmente siempre es menos. Puede ser 400 euros por mediodía, que es lo que se tarda normalmente en grabar, si es solo un plató, etcétera. Entonces, claro, y multiplica eso por los días que ha podido grabar Rodolfo Sancho. Más luego, lo que te pueden pagar es en concepto de asesoramiento. Es decir, si tú aportas documentación, ahí sí la plataforma, bueno, la productora te puede pagar en concepto de asesoramiento. Pero normalmente, las plataformas, ojo, ponen una norma que es que a la gente no se le pague por hablar. ¿Y a qué me refiero? La filosofía que tiene, por ejemplo, Netflix es, yo no le voy a pagar a un testigo para que participe, porque entonces me va a decir lo que yo quiero y no va a ser objetivo. ¿Vale? Entonces, lo que se puede pagar son gastos. Y dentro de esos gastos, en concepto de asesoramiento, documentación, por ejemplo. ¿Vale? Pero vender los derechos en sí, como se ha especulado, porque los derechos del documental de Rodolfo Sancho, o sea, de Daniel Sancho, ¿quién los tiene? De hecho,
Ya sabes que hay alguna otra productora que ya está grabando otro documental, y sin que tenga que intervenir nadie del entorno de Daniel Sancho. O sea, nadie tiene los derechos en exclusiva. Puedes tener los derechos en exclusiva de tu participación, de decir, yo participo contigo, no voy a participar con nadie más. Y eso además me lo pagas más. Pero vuelvo a lo principal, Dani. Este señor, ya te adelanto yo, que no ha cobrado una millonada como la gente se puede imaginar, ni muchísimo menos. Habrá cobrado, pues, X miles de euros que seguramente no creo que tampoco hayan tenido que suponer, pues, un gasto inconmensurable. Porque ya te digo, recuerda que el juicio, ¿cuánto ha durado al final? Casi 25 días, 20 días. El alojamiento de 25 días, la estancia de 25 días, la estancia y los billetes de él y de los testigos que ha llevado, que al final eran 2 o 3 nada más. Y ya está, y los días que ha grabado en Pero Lanzarote, creo que fueron. también tiene que, realmente se saca el documental, o al menos se entiende que se saca el documental, es por el gasto que conlleva Daniel Sancho en prisión. El pagarle la comida allí, el mantenerlo... Pero eso para un actor, más o menos, para un actor, no un superactor, porque yo no creo que Rodolfo Sancho, con todos mis respetos, sea un superactor, pero bueno, es un actor de una línea más o menos buena a nivel nacional. Yo creo que eso perfectamente hay dinero para pagar eso, ¿sabes? No supone, al cambio de moneda, ya lo sabes, no supone tanto dinero. En ese sentido, ya sabes que Fran Cuesta llegó a comentar en muchas ocasiones cuánto le costó a él mantener a su mujer en prisión y demás. Y bueno, sí es pasta a largo plazo, pero tampoco es una millonada, ¿no? No lo sé, yo creo que algo ha sacado, pero no os penséis que ni Rodolfo Sancho se ha podido hacer de oro, ni muchísimo menos. Y además ahora vamos a ver qué pasa, que si va a haber más capítulos o no va a haber más capítulos y cuándo. Hombre, se supone que sí, se supone que cuando haya sentencia sacarán el resto de capítulos, ¿no? Habrá un tiempo que tardarán en producir. ¿Y tú para cuántos capítulos crees que da esta historia? A ver, puede haber otro capítulo que sea sobre el juicio. Hombre, y otro capítulo que sea sobre la familia de Edwin Arrieta y su entorno y demás. Y luego la sentencia. Sí, pero bueno, ¿la sentencia de qué es? La sentencia es... De una sentencia no se puede hacer un capítulo entero. 4 capítulos de una hora, más o menos. Yo creo que esto va a tener máximo 2 capítulos más, ¿eh? Máximo 2 capítulos más. Y antes de entrar con el tema del dinero, que me interesa, cuando... ¿Te interesa el dinero o te interesa el tema del dinero? No, me interesa el tema del dinero, no el dinero. Que también, porque al final vivimos todos, ¿no? Pero me interesa también entrar en el tema del dinero, que te quiero contar una cosa que es importante. Cuéntame. Se me había ido ahora lo que te quería decir del caso Sancho. Bueno, si vuelve... Que dije que no se estaba ganando tanto, que no creo que haya sacado tanto de dinero Rodolfo Sancho. A ver, que haya sacado, y que tampoco lo ha sacado, porque lo ha tenido que gastar. Bueno, no lo sé ahora por dónde iría, pero si me vuelve, luego te lo vuelvo a preguntar. Antes de entrar, cuando hemos hablado esta mañana, para que estuvieses aquí con nosotros, te he explicado un poco lo que se decía. Había una entrevista, mira, te la voy a compartir para que la puedas ver también, y así lo vemos, ¿vale? Es escrita, ¿eh? Ahí la tienes. Es una entrevista que ayer estuvimos viendo. Este es Tony Muñoz, periodista de La Vanguardia, que siguió muy de cerca el caso de Rosa Peral, el caso de la Guardia Urbana de Barcelona. Entonces él sacó un libro muy documentado sobre toda la información de lo que había ocurrido en el caso. ¿Por qué él tiene tanta información? Porque 18 días antes de que se cometiera el crimen, que Rosa Peral y Albert acabaran con él, con Pedro, fueron a visitar Pedro y Rosa Peral a este periodista para que le diera voz, porque tú te acuerdas que antes del crimen Rosa Peral estaba metido en un rollo de una felación que había ocurrido en una comisaría con un caporal. No sé si te acuerdas de ese tema, ¿vale? Y bueno, yo sé que la tía tenía tela ahí de incidencias y de movidas. Exacto. Sí. Pero tenía ese tema con la felación del caporal, que se había filtrado el vídeo y lo había pasado a muchos y tal, ¿no? Entonces ella fue a pedir ayuda a Tony Muñoz para que le ayudara, en el sentido de que lo hiciera público, su versión y todo esto, y los conoció. Y entonces a partir de ahí, cuando sucede el crimen, 18 días después, Tony Muñoz coge muchísimo interés y recoge muchísima información y saca un libro. Vale, pues lo que hace en ese caso las cintas de Rosa Peral en Netflix, lo que hace es robarle la información. Primero le llaman y le dicen: oye, me gustaría que participaras en este documental, ya que tienes tanta información, eres el que más sabes, me gustaría que participaras. Entonces él dice que sí, pero se tienen que poner de acuerdo en temas de precio, y al poco tiempo le dicen que no,
que van a tirar adelante sin contar con su versión, ¿no? Entonces, cuando se produce esta serie, él se da cuenta que toda la información la sacan directamente de su libro, ¿vale? A partir de ahí, lo que te quiero enseñar, dice, la productora del documental de Rosa Peral, Brutal Media, contactó con él para ofrecerle otro acuerdo. Te contacta con el pretexto de que has seguido el caso, que tienes que dar tu versión. Yo era reacio, pero al final acepté. Claro. Fíjate, perdona Dani que te hago un inciso, fíjate, que es lo que yo te comenté. Dice, cobró 400 euros por 8 horas de rodaje. Es lo que te digo, que, por ejemplo, en el último que yo participé, la oferta eran 400 euros por media jornada, que eran, digamos, 8 horas a la mañana, pero si era el día entero eran 600, 800 y tal, más o menos. O sea, que son los baremos de dinero en lo que más o menos en España se mueve uno. Sigue. Pero luego dice otra cosa que me llama mucha la atención, que lo tengo que decir. Yo era reacio, pero al final acepté, relata. El periodista cobró 400 euros por 8 horas de rodaje. Y no solo eso, después me pidieron contactos. Ahora esta misma productora está montando un documental sobre el caso Angie. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado anteriormente, el caso Angie, que también está piradísima? Y tuvieron las narices de volver a contactarme. Les dije que ya me habían engañado una vez. A él le piden los contactos y le pagan 50 euros por cada contacto, dice. ¿Vale? 50 euros por cada contacto que pueda aportar. Bueno, el libro lo sacó Maika Navarro, el libro de Angie, que habla sobre el caso, ¿vale? Entonces, aquí lo que yo te quería decir, a ver si lo encuentro aquí. A ver, que lo tenía por aquí, te lo quería enseñar. Sí, bueno, aquí él explica que contra más información vayas dando, si tienes el sumario, si tienes documentos judiciales, todo esto va sumando, más dinero es, ¿vale? Es lo que él decía, pero sobre todo él dice que lo que se siente engañado porque a él le encuentran una versión de cómo va a ir el documental y luego resulta que lo que utilizan ese documental para blanquear a Rosa Peral. Y él dice, si yo hubiera sabido esto, no hubiera participado. ¿Hasta qué punto a vosotros, que ahí es donde voy, os explican realmente cuál va a ser el guión que se va a utilizar en el documental? ¿Tú te has sentido engañado alguna vez? Bueno, para empezar, yo lo siento por este periodista, pero tiene pocas tablas, porque, vamos a ver, participar en un documental de esas características a cambio de ganar solo 400 euros por trabajar esas 8 horas que le grabaron a él dando su opinión, lo han timado como un chino. O sea, quiero decir, eso que me puede pasar a mí, que no soy periodista, a mis inicios, vale. Pero a mí, vamos, yo no suelto un folio sin que haya dinero por medio, ni muchísimo menos le facilito el trabajo a otros. ¿Me han engañado? Pues me han engañado muchas veces, Dani. O sea, yo ya, al final, con el paso del tiempo, ya he aprendido a ser perro viejo y prefiero quedar de antipático que de tonto. Pero a mí me han hecho grandes... A mí ha habido documentales muy potentes, que al principio me ofrecían el oro y el moro, yo intermedié para que participara gente y demás y tal, y cuando me empezaron a cambiar las condiciones iniciales que me habían ofrecido, y al final aquello era poco menos que bueno, un paseo y tal, y digo, pero ¿cómo? ¿Que me estás diciendo que de lo inicial ahora ha cambiado todo esto? Y a lo mejor haber hecho ellos el documental y yo ni aparecer, ¿sabes? Y sin embargo todo el material para que diera pie a que ese documental se hiciera partió de mí inicialmente, que fui la persona con la que se empezó a pivotar el proyecto, ¿no? O sea, a mí me han engañado un montón de veces, Dani. O sea, me han dejado fuera, me han pagado de menos, me han dicho que el documental iba en un sentido y luego cuando he visto el documental he dicho, what fucking is this? ¿Sabes? Eso pasa, pero eso te puede pasar al principio. Pero a un tío que ha escrito un libro, como este señor, el Tony Muñoz, vamos, salvo que sea un periodista que tampoco lleva mucho tiempo, que lo hayan timado así, ¿sabes? Que me da pena, que me da pena porque esto yo lo he vivido, pero ya le vale. O sea, este tipo de cosas hay que ser más perro viejo. Mira, yo tengo muchos amigos, abogados, criminólogos, de todo, que cuando los llaman para un documental, casi siempre me preguntan a mí, oye, mira, Félix, que me dicen, y yo siempre les digo, te voy a decir lo que te han dicho, que ellos no pagan colaboraciones, pero que no te preocupes porque esto te va a dar muchísima publicidad, esto te va a dar visibilidad, es la frase, esto te va a dar, cuando te llaman de la tele te dicen lo mismo, esto te va a dar mucha visibilidad, nosotros no pagamos, pero esto te va a dar visibilidad. Entonces tú le dices, mira, yo visibilidad cuando me miro al espejo, de resto, mi cuota es tanto dinero, me la pagas bien, y si no me la pagas, pues nada, y por escrito y en contrato, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos? Yo tengo un abogado, por ejemplo, que es productor
y escritor, muy bueno, amigo de una amiga mía actriz. Y entonces yo, cada vez que me llega una oferta o una propuesta de cualquier productora, de cualquier cadena, de quien sea, yo todo eso se lo consulto. Y cuando hay que pelearse, ni me peleo yo. Le digo, bueno, pues habla tú con ellos. Y entonces él es el que intermedia y le dice, pero mira, una ocasión, para uno de mis libros, habló con nosotros un productor que tenía muy buenas intenciones, pero que evidentemente se vendía un poco más potente de lo que realmente era, ¿no? Y que él tenía detrás, todos te dicen lo mismo, yo tengo detrás a Netflix, tal, no sé qué, esto, lo otro y tal, y cual, y esto va a ser un éxito sobre el caso del que participaste tú y tal. Entonces nos manda el borrador del contrato, ¿no? Para cesión de los derechos, ¿no? Porque como partía de un libro, en este caso de uno de mis libros, digo, bueno, pues vale. Y entonces se lo envío a mi abogado, ¿no? Manel se llama, ¿no? Digo, Manel, te voy a enviar el contrato, vale. A la media hora me llama y me dice, Félix, no firmes esto ni de broma. Digo, ¿pero por qué, Manel? Claro, uno no entiende, ¿no? Empiezas a leer la letra pequeña y a leer conceptos y qué es esto y qué es lo otro, qué es la difusión, qué es la imagen, qué es el no sé qué, no sé cuánto y tal. Dice, solamente falta en este contrato que les digas que les vas a dar a tus 2 primeras hijas vírgenes para que hagan con ellas lo que quieran. Joder. ¿Sabes? Sí. Y digo, pues yo lo hubiese firmado, Dani, porque no tenía ni... Yo leía y decía, pues esto será lo normal. Entonces, claro, ya al final intermedió él, pam, y bueno, cambió completamente. El contrato al final fue otro y lo que me pagaron fue otra historia que no tenía nada que ver. Que tampoco te haces rico ni muchísimo menos. Pero bueno, te sirve para escapar un mes o algo así. Pero en ese camino, como te digo, Dani, he tenido un montón de sinsabores que... Mira, se menciona a alguien en ese artículo que acabamos de ver, que yo me acuerdo que a mí un programa puntero de sucesos hace años, me viene de la península, me hace una entrevista aquí. Maica Navarro. Bueno, me tienen aquí una mañana entera, una tarde entera, ¿vale? Y me graban, pero todo lo que te puedes imaginar. Pum. Pues nada. Pues el día que estrenan el programa, el capítulo del que iban a hablar de mi caso, digo, joder, yo había avisado a todo el mundo, ¿no? Había avisado a mi familia, esto y tal. Mira, voy a salir. Era al principio, ¿no? Cuando yo no tenía tanta visibilidad, ¿no? Y de repente, no salgo, ¿sabes? No salgo yo, sino que llevan a una periodista al plató, con la que hablan, y la periodista, con la que yo no había hablado, ¿eh? A mí me había venido a grabar otra persona y toda la historia. Todo lo que cuenta es lo que yo les había contado a ellos. ¿Sabes? Pues se me queda una cara de imbécil que digo yo, ¿y esto? O sea, ¿hola? Es un poco lo que le pasó a Tony Muñoz, que dice que su libro se aprovecharon de él y contaron todo lo que ponía en su libro. Y él pues no vio nada. Dijeron, sí, vamos a contarlo. O sea, contamos contigo y tal. Y luego le dicen, no, vamos a tirar sin ello. Lo que dice Tony, que yo es lo que te preguntaba también a ti, porque Tony dice que a él le explican que se va a montar el documental de esta manera y resulta de que luego es un blanqueamiento total de Rosa Peral. No sé si has visto el documental de la cinta. No, porque no es un caso que controle mucho y ya tengo tantos en la cabeza que como meto otro más los confundo. Pero ¿a ti te ha pasado? Pero yo te entiendo, o sea, pero mira, sin ir más lejos, yo sé de otros casos donde directamente se ha hecho también blanqueamiento, ¿vale? Se ha hecho blanqueamiento y se han producido documentales y se ha hecho blanqueamiento de asesinos o asesinas, ¿vale? Y yo además he sabido el porqué de ello, pero eso es algo que al final tú cuando participas no puedes controlar, ¿vale? Si lo quieres controlar, pues cuando firmes tu contrato, porque todo el mundo aquí va por contrato, pues especifica cuestiones, intenta ver. A mí me pasa, por ejemplo, que a lo mejor en contrato escrito no, pero cuando me avisan a una menor escala para un programa de televisión para participar, yo salgo poco porque soy muy por culero. O sea, yo les pongo un montón de condiciones, ¿no? Les digo, vale, pero primero les digo, ¿quién va a intervenir en el plató? Imagínate, ¿no? A lo mejor me van a llamar para entrar por Skype. Y me dicen, pues no sabemos todavía. Digo, bueno, pues cuando lo sepas volvemos a hablar. Porque según a quien lleves en el plató, lo que yo diga aquí lo van a interpretar de otra manera o lo van a tergiversar. ¿Y quién es el presentador? Porque yo hay presentadores con los que no me gusta participar, pues porque no me gusta, no quiero que me identifiquen con ese perfil de programa, que no dudo que sean grandes presentadores, pero no es un perfil que a mí me guste. Entonces, tú vas poniendo tus condiciones y además quiero que me paguéis y me paguéis esto y tal. No, nosotros pagamos y tal. Bueno, pues, ¿y tú cobras por tu trabajo, hijo? Al que te llama se lo digo siempre. ¿Y tú cobras por tu trabajo? No, claro, sí, yo cobro porque yo estoy trabajando aquí. Digo, bueno, pero yo también trabajo, ¿no? Y yo voy a perder una tarde entera en daros a vosotros un producto para que luego lo vendáis, ¿no? Dando información privilegiada.
Entonces, es un mundo de piratas, Dani. Es un mundo de piratas. Te encuentras con gente a veces seria, pero suele ser un mundo de piratas y hay que atar en corto a todo el mundo porque si no te timan como a un chino, ¿sabes? Ya lo hemos visto con Tony Muñoz y con las experiencias que también has podido contar tú también. Para ir finalizando, que te había dicho que íbamos a estar una hora y poco, y ahí más o menos ya llevamos 1 hora y 12 minutos. Ya te estoy robando más tiempo. ¿Qué piensas que pasará a partir de ahora? Después de que Patricia dijera en el Senado de que solicita ese pacto de Estado, ¿qué piensas que ocurrirá? ¿Pensarás que se tirará adelante, que se quedará en el olvido, que será una copia a lo que hay en Norteamérica? Pues es complicado. De todas maneras, yo creo que Patricia ya tenía, o sea, y corrígeme, que igual me estoy equivocando, ya tenía vinculaciones políticas, ¿no? Desde antes del crimen y toda la historia. Me suena algo de eso, ¿no? O se comentó que podía ser así. A ver, los políticos les gusta quedar bien. Entonces, los políticos harán algo para quedar bien, pero difícilmente creo que van a poder frenar al 100% cualquier iniciativa a nivel de comunicación que tenga que ver con la difusión de un crimen. Entonces, algo se sacará, a lo mejor a nivel más simbólico que de otra índole, pero va a ser muy complicado que se frene una industria como la industria del true crime. Lo máximo que creo que a lo que se puede llegar es algo parecido, como bien comentas, a lo de la ley del hijo de Sam, en el sentido de que si se verifica que ha habido un lucro directo hacia el asesino, digamos, por dar su testimonio en uno de estos documentales, pues seguramente ahí se podrá poner un coto. Pero ¿cómo frenar la posibilidad de que voluntariamente y sin cobrar participe un asesino confeso o una asesina confesa en un documental? O sea, ¿cómo? Porque eso es una relación entre dos personas. Tendrías que crear una especie de censura, ¿vale? Que no sé hasta qué punto yo te diría que igual yo estaría de acuerdo, ¿vale? Pero que habría que llamar a las cosas por su nombre y habría que censurar la libertad de expresión de un asesino después de que cumpla su condena. Por ejemplo, o mientras esté cumpliendo condena. Habría que censurarlo. Sí. O sea, habría que censurar y decir, no, a este señor no se le puede dar pábulo para que salga ni en un documental, ni en un periódico, ni en ningún sitio. No, pues no se puede. Bueno, pues habría que hacerlo, habría que hacer una reforma legal importante y evidentemente el mundo de la prensa pondría clamaría gritos, ¿no? Diría, oiga, la libertad de expresión, la quinta enmienda, como en Estados Unidos. En Estados Unidos la ley del hijo de Sam se tumbó, el primer proyecto se tumbó y luego ya salió adelante el segundo, después muchas enmiendas, pero inicialmente se tumbó, porque ese es un país donde ya sabes que la prensa tiene un poder importantísimo en Estados Unidos. Pues imagínate aquí. Bueno, aquí no hay tanto problema porque como casi todos los medios están comprados y a sueldo, pues, pues igual nadie protestaríamos tú y yo, ¿sabes? Y 4 o 5 más diríamos, ¿pero esto qué es? Pero el resto, olvídate. El resto ya está, está claro. Bueno, pues Félix nos ha acompañado hoy viernes. Ya sabéis que tiene su canal de YouTube. Entráis en Google, entráis en YouTube, ponéis Félix Ríos Criminólogo y os aparecerá. Tenéis que ir a ver también el documental que hemos hablado al principio, el caso de Heidi Fitkau, el último día, ¿vale? Que está disponible en Max. Hace 15 días que se estrenó. Y vuelvo a repetir, en su canal de YouTube, Félix ha subido un vídeo también dando más información sobre este documental y sobre el caso de Heidi. Félix, un placer que nos hayas acompañado. Que nos hayas hablado de toda esta información que nosotros pues no tenemos, que carecemos de esa información porque no hemos participado en documentales y tú mejor que nadie, que has participado ya unos cuantos, llevas unos cuantos en las espaldas. Ya te toca, A mí alguien me ha chivado algo que igual sales en alguno en breve. Me estás dejando de piedra ahora mismo no sé lo que me estás diciendo. Sí. Bueno, hay cosas que se están fraguando por ahí, ya lo verás. Bueno, luego me dices, yo me imagino que te estás quedando conmigo porque a mí nadie me... No, para nada, Pues ya verás. Bueno, a ver, por mí encantado. Pero bueno, lo dicho, Félix, un placer que nos hayas acompañado.
Si no ocurre nada o si no hay nada así importante que tengas que venir a contarnos, como ha pasado ahora de aquello importante, espero verte. Nos veremos después de la sentencia de Daniel Sancho, ¿no? Ahora todo está supeditado a eso, ¿no? Exacto, te iba a decir. El mismo día 29, cuando se sepa la sentencia, te espero aquí con nosotros para que nos hagas tu radiografía de lo que piensas, cómo saca esa sentencia. ¿Vale? A ver, yo lo que estoy deseando es ver si tengo razón o no, ¿sabes? Porque creo que las cosas van a salir como yo más o menos comenté. Pero bueno, igual nos llevamos todos una sorpresa y tenéis para hacer 500 vídeos todavía, ¿eh? No lo sabemos. Veremos a ver qué pasa. Bueno. Un abrazo muy fuerte, Félix. Cuídate. Gracias a vosotros, Dani. Un abrazo. Venga, buen fin de semana. Chao. Igualmente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Me ha dejado un poco loco del tema del documental, que, mira, le voy a escribir ahora mismo y le voy a decir, la verdad que no está, digo, ¿qué es eso del documental? Vale, yo se lo pongo, porque a mí me ha dejado loco. Como no sea que estén utilizando imágenes mías para algún documental, imágenes mías o de algún otro compañero, y las utilicen para algún que otro documental. No lo sé. Veremos a ver si me responde Félix. Ya os diré a ver qué narices es eso que nos está contando Félix que estaba comentando. Bueno, nos vamos a ir. Son las 11 de la noche en estos momentos. Quedan 3 minutitos para las 11 de la noche. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado esta charla con Félix Ríos, criminólogo. Voy a preparar ya para irnos a otro canal para hacer un raid. Muchas de vosotros venís del canal de... No hay nadie en directo hoy. Bueno, pues nada, no nos vamos. Hoy no hay nadie en directo. Hoy no nos vamos a ningún sitio. O sea que hoy cenamos todos tranquilos. Viernes noches cenamos tranquilo y ya está. No hay nadie en directo, aquello para hacer un raid. Venís muchos del canal de Triumph. Un beso muy grande. Disfrutar del fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Mañana a lo mejor hay vídeo y el domingo también, pero el lunes en directo. Aquí, a partir de las 9:30 en Darío el Rey. Chao, cuidaros.